Hablando de adultos mayores, nos han preguntado muchísimo en la línea telefónica de Despierta y en las redes sociales de este espacio qué pasa con las citas programadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social para los adultos mayores o incluso para las citas para recoger medicamentos. Por eso le agradezco muchísimo que esté en la línea de Despierta a la doctora Gladys Vélez Díaz, quien es coordinadora de programas en la División de Medicina Familiar, precisamente del IMSS. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, por saludarles. Igualmente, doctora, gracias por recibir la llamada. Una de las principales recomendaciones desde hace varios días, incluso semanas ya, es no acudir a los hospitales porque nos ponemos en mayor riesgo y ponemos en más riesgo a las personas que están internadas. Y por esto me han preguntado muchísimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los adultos mayores que tienen una cita ya programada desde hace semanas? En algunos casos, hay que decirlo porque así es, desde hace meses. O aquellos que tienen que recoger algún medicamento periódicamente, doctora. Mire, en el instituto estamos haciendo estrategias, fortaleciendo las estrategias que ya existen para poder otorgar la atención a nuestros pacientes, sobre todo ahorita nuestro grupo de riesgo, que es el mayor de 65 años. Si ellos tienen una cita programada, pueden acudir sin ningún problema. Sin embargo, se está pidiendo que acuda solamente el paciente y un acompañante si es necesario para evitar aglomeraciones. Estamos trabajando con receta resurtible, que es una receta que se le otorga al paciente para que tenga medicamentos hasta 90 días. Es decir, no hay necesidad que acuda al mes, sino hasta 3 meses. ¿Ya? Esa receta se otorga y puede ir a canjearla el familiar, el cuidador, la persona que esté a cargo del paciente, sin necesidad que ellos acudan a las unidades médicas. Ok, entonces la recomendación es cumplir con la cita que se tiene programada o de lo contrario habría que reagendarla y se podría complicar el asunto. De hecho, se puede reagendar sin ningún problema. Hasta ahorita, en la fase que estamos, podemos cumplir con las citas que se tienen programadas con nuestros pacientes. Y si es que acaso ellos necesitan el servicio por alguna cuestión de salud, sin ningún problema también pueden agendar una cita. Lo que sí se recomienda tener todas las medidas de precaución para evitar los contagios y la solicitud o el uso de la receta resurtible, que eso disminuiría con mucho pues el que el paciente tenga que ir constantemente a la unidad. ¿Cuáles son esas medidas de protección para los adultos mayores o para las personas en general que tengan que acudir a una clínica del IMSS por asuntos que nada tienen que ver con el coronavirus, doctora? Pues primero acudir, utilizar el alcohol gel al 70%, lavado de manos. Si van a acudir, que tengan que ir en un vehículo, pues si es posible particular, para que no tengan el riesgo de contagio en el traslado. Dentro de la unidad médica, bueno, evitar las aglomeraciones y claro que se les da prioridad para la atención médica a fin de evitar el contacto con otros pacientes que pudiéramos tener la sospecha o cualquier otra riesgo de enfermedad respiratoria. Bien, las clínicas del IMSS, las áreas de urgencias, las áreas de consulta externa, ¿están preparadas? Es decir, ¿tienen dispensadores de gel y demás? Se está otorgando a la entrada por el personal de vigilancia el alcohol gel al 70%. Se les está recomendando acudir solo con lo mínimo de acompañantes, es decir, casi solo el paciente, pero si es necesario personas discapacitadas o menores puedan acudir los demás. Y sí, estamos preparados, ahorita están instalando filtros donde se interroga al paciente que acude a la unidad si tiene un problema de respiratorio, se deriva a un módulo especial para que pueda ser atendido y con prioridad, sobre todo. Esa es la siguiente pregunta que yo le iba a hacer, porque es la segunda duda que presentan los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, si alguien tiene un padecimiento que nada tenga que ver con el COVID, si alguien se empieza a sentir mal de algo como, no sé, apendicitis, ¿están disponibles los servicios de salud? Es decir, ¿lo van a recibir o está todo en este momento destinado al COVID? ¿Hay camas de urgencias, hay camas de terapias intensivas listas para otros padecimientos? Claro que sí. En esta fase estamos otorgando la atención a todos los pacientes por el motivo de salud que sea
Sobre todo las urgencias, están los servicios de urgencias de atención médica continua, en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención también, y no se ha limitado la atención, tenemos que atender todo ello. Sí estamos haciendo estrategias para la atención del COVID-19, pero al mismo tiempo estamos atendiendo todo lo demás. Hasta ahorita en esta fase no hay indicación de dejar de atender lo demás y no se va a hacer. Bien, la pregunta que le debo de hacer a todos quienes pasan por aquí en este tema, doctora, ¿está preparado el IMSS para enfrentar esta emergencia? Sí, hasta ahorita estamos trabajando arduamente, se tiene ya planeada la forma de atender desde la fase 1, ahorita estamos en fase 2 y se está previendo ya la fase 3 para que tengamos los recursos suficientes y podamos dar la atención que se solicite por nuestros usuarios y derechohabientes. Muy bien. Le agradezco mucho, doctora, estos minutitos en Despierta. No, al contrario, muchísimas gracias.